como dije, de distintas aristas. El tema de la explosión, pero también el aspecto que hay que comprender de la familia, no solamente la que perdió a este pequeño, sino también a las otras que vienen, en su mayoría son venezolanos, que vinieron a Panamá y se enfrentan a una nueva forma de vida y resulta que esta tragedia los golpea más que nunca. Y me refiero al aspecto material también, porque tienen que empezar casi de cero en este caso. Por eso tenemos a la psicóloga Isabel Donato, quien está con nosotros. No es la primera vez, ya está en su casa. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Un trauma tan duro, eso fue inmediato. Sí. De pronto estás en tu casa, de pronto ya no tienes casa y tu situación es indefensión, no solamente física, sino de acá, del corazón. ¿Cómo se maneja ese tema? Emocional. Sí, bueno, buenos días a todos los televidentes y gracias por tenerme. Definitivamente son momentos de mucha dificultad en la que hay que actuar lo más rápidamente posible para darle ese apoyo emocional a las personas a las que fueron víctimas, a los familiares, a los que fueron testigos, para evitar que se desarrolle una psicopatología más compleja, ¿no? Entonces, inicialmente cuando ocurren estas tragedias, lo más importante es tener acciones profilácticas, es decir, acciones que vayan a prevenir el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Entonces hay que acercarse a las víctimas, a las personas, brindarles mucho apoyo emocional y sobre todo brindarles ese espacio para que puedan expresarse, para que puedan desahogar, para que puedan descargar. Hace un par de semanas tuvimos también la situación de unos jóvenes que perdieron la vida en un accidente de tránsito. Sí. Todos eran panameños. Sí. Y los familiares obviamente golpeados. ¿Qué familia no estuviese golpeada por eso? Pero en mi caso particular como panameño, voy a la casa de mi hermana, o mi hermana viene a mi casa, o viene mi mamá. Estas personas están alejadas de sus familiares en la mayor parte de los casos. ¿Cómo podemos aportar nosotros, que no somos familia de ellos ni allegados, para crear ese cuadro que usted menciona? Claro, es que aunque no seamos familia, siempre esa cercanía, ese contacto humano es positivo, ¿no? En la medida de lo posible, pues siempre es bueno que la familia se acerque y acompañe, pero las amistades también tienen un efecto muy positivo y muy saludable en ese proceso de mejora, ¿no? Evidentemente, pues lo primero, en el caso, por ejemplo, del accidente que hubo en Costa Sur y accidentes similares, siempre lo primero es atender esas necesidades básicas y físicas, ¿no? Y luego tratar de enseñar a la persona o dotarlo de distintas habilidades de afrontamiento, que pueda afrontar luego, una vez pasado el shock, poder afrontar la situación, poder ver de qué manera podemos resolver los problemas inmediatos que se presentan y ayudarle a reanudar la vida. ¿Qué síntomas hay cuando no se da lo que usted dijo, 3 palabras, proceso de mejora? ¿Cómo puedo visualizar yo, que no soy un psicólogo, saber que hay algo raro, que va más allá del proceso normal de asimilar el hecho? Ok, bueno, cuando usted es víctima, por ejemplo, de una agresión o cuando estuvo un accidente, una catástrofe, en las primeras horas se entiende que haya una activación fisiológica, que haya ira, que haya tristeza, ¿no? Eso es parte de un cuadro normal. Pasado ese primero o segundo día, si la persona sigue afectada, entonces hablamos de que está en un momento de estrés agudo y eso se entiende que puede durar incluso hasta un mes, ¿no? Que todavía la persona pues tiene pesadillas, todavía se sobresalta, todavía tiene pensamientos negativos, pero pasado el mes, si la persona continúa y ya presenta estos síntomas por más de un mes, entonces ya podemos hablar de que quizás está desarrollando un trastorno por estrés postraumático, que le puede sonar familiar a algunos de nuestros televidentes, ¿no? Y esto normalmente ya se diagnostica 2 o 3 meses pasado el incidente, porque la persona ya tiene más de un mes con los síntomas, ¿no? Entonces específicamente estamos hablando de 4 síntomas. El primero, que es este mental de revivir el incidente en forma de pesadillas o lo que dice la gente flashbacks. Luego conductualmente la persona empieza a evitar, ¿no? Evitar el sitio donde ocurrió el incidente o evitar pensar acerca de la tragedia. Luego también está todo el tema de la activación fisiológica, es decir, que incluso después de 2 o 3 meses la persona sigue muy nerviosa, sigue de repente con ataques de rabia, taquicardia,
Y por último, pues todo el tema ya de pensamientos negativos, de todo este tema de la depresión. Entonces, pues eso ya hay que entrar en un programa donde se trata este cuadro. Ahí voy. Suena la alarma, entonces tenemos que buscar un especialista. Sí. Hay que hacerlo. No es el trance normal que uno espera ante una situación como esa. Y de hecho, inclusive, yo recomendaría que el especialista se busque incluso antes de que se desarrolla el trastorno. Es decir, como hablábamos al principio de la entrevista, desde el momento en el que se da un incidente que nosotros sabemos que ha sido extraordinario y que le ha causado mucho estrés, mucha ansiedad a la persona, desde ese momento empezamos con estas acciones profilácticas porque precisamente queremos evitar que desarrolle un estrés postraumático. Pero si llegan a pasar muchos meses y la persona todavía presenta esta sintomatología, entonces sí, hay terapias que son muy efectivas para ayudarlos a poder reanudar su vida y vivir una vida con propósito, ¿no? Porque hay ciertos dolores que no se nos van a ir. Hay cosas en la vida, por ejemplo, la pérdida de un hijo, en el caso específico de esta familia. Ese es un dolor que vamos a tener, ¿no? Pero hay que aprender a vivir sabiendo que aún con ese dolor sigue espacio en nuestra vida para tener nuevas experiencias que sean positivas, que sean buenas y para que nuestra vida tenga un propósito. Y retomando un poco lo que dice, qué curioso que en nuestra vida normal tenemos para todos. Por ejemplo, si perdemos a nuestro cónyuge, somos viudos. Si perdemos a nuestros padres, somos huérfanos. Pero cuando uno pierde un hijo, no hay palabra que esté en el diccionario para significar eso. Cuando se trata de un joven o un menor o un niño, ¿la situación es distinta o es el mismo cuadro que usted nos acaba de presentar? Los cuadros son similares, pero algunas variaciones. En el caso de los niños más pequeños, nuevamente el cuadro es parecido, pero podemos ver otras cosas como, por ejemplo, es muy típico el tema de las micciones involuntarias. El niño que de repente se empieza a mojar la cama en la noche. También vemos una diferencia en el cambio de cómo ese niño se relaciona con sus padres o con la persona que le da seguridad. Se vuelve mucho más apegado, notamos que el niño está mucho más inseguro, no se quiere alejar de ese ancla, de esa persona que le da seguridad. Cuando el niño es un poco mayor o ya entrando en la adolescencia o adolescente, además de los síntomas que ya les mencioné, vemos mucho las conductas también disruptivas. A veces los adolescentes lo agarran por el lado de lo que muchas veces catalogamos como rebeldía, ¿no? Se ponen disruptivos, hay mucha ira, hay mucho enojo, eso hay que manejarlo porque esa es la manera como ellos expresan el dolor. Y puede ser una señal, como dijo la psicóloga Isabel Donato. Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, esta es su casa para este y otros temas, porque muchas gracias por las referencias que a veces pensamos, y reitero, que nosotros estamos inmunes a situaciones como esta.